Mi nombre es Lea Neiro y en nombre del equipo de BIMED me es muy grato darles a todos la bienvenida a este conversatorio y muy especialmente a los docentes en línea, los doctores Garnacho Montero desde España y los doctores Farina y Latancio desde la Argentina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lea. Buenas tardes a todos los concursantes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Lea, José, Bernardo. Bueno, bienvenidos al último conversatorio con expertos del curso, en este caso dentro del módulo de antibiótico terapia en el paciente crítico, en el paciente séptico, en el paciente grave. La verdad que bastante movido el foro, siendo que estamos en las instancias finales, igual muy participativo, muy interesante también. Hubo experiencias personales, intercambio entre alumnos directamente en una instancia sin intervención de los docentes, lo cual nos enseña a todos. Un alumno también compartiendo un protocolo local de manejo de vancomicina, muy interesante, que estuve observando hoy. Y bueno, los invitamos a todos a que hagamos preguntas tanto de este módulo como si quedó algo de los módulos de monitoreo terapéutico del anterior. Está Bernardo, está José para el intercambio del tema o cualquier cosa del curso, aprovechando que es el último, que se sientan libres de hacer preguntas de cualquier instancia o de temas que no se hayan abordado. José. Bueno, pues nada, buenas noches desde España, encantado de estar otra vez con todos vosotros. Disculpadme porque en el último, que fue el martes pasado, me encontraba de viaje y no me pude unir al conversatorio y bueno, pues dispuesto a recibir todas las preguntas que nos envíen nuestros alumnos y por supuesto todos aquellos temas de debate que puedan surgir entre nosotros. Muy bien, tenemos algunas preguntas. Difundimos un formulario a través de la comunidad de cursantes para que quienes quisieran plantear de antemano sus interrogantes y comentarios lo hicieran. Acá tenemos una pregunta que fue planteada por Wendy Artiga de El Salvador. ¿Qué opinión les merece el uso de polimixina B en Acinetobacter baumannii? Bueno, les puedo agregar después, pero le voy a dar lugar inicial a José, como le comentaba justo antes de la conexión a él, que acaba de publicar una revisión de tratamiento de Acinetobacter en neumonías, así que súper experto en el tema y va a poder aportar sobre polimixina seguramente también. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre esta pregunta debo de hablar más desde un punto de vista teórico, porque personalmente en mi práctica clínica no tengo experiencia con la polimixina B. Utilizamos en España la que está disponible y creo que en toda Europa. Polimixina E, la colistina, creo que igualmente en Argentina. No sé si ustedes tienen polimixina B. Sí, entró el año pasado. Entró el año pasado la polimixina B. Desde la Sociedad Argentina de Infectología tuvimos que sacar un cuadernillo de recomendación de uso, ya que nadie tiene experiencia. Claro. Y incluso yo no la he usado. Tengo leído el tema en base a ese cuadernillo, pero no la he usado. Sí, pues un poco la misma situación. He leído muchos artículos sobre el tema. Quería aquí mencionar pues unas recomendaciones que han salido publicadas sobre el uso apropiado de polimixinas por varias sociedades científicas, que salió publicada en Pharmacology creo que a principios de este año 2019, en la que participan diversas sociedades científicas, incluyendo la ITSA, la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y alguna más. Y en ella, en este documento, claramente, y yo creo que de forma un poco taxativa para, en mi opinión, recomiendan utilizar siempre que haya que emplear una polimixina, emplear la polimixina B en base a su mayor facilidad de empleo y mayor conocimiento o de su farmacocinética o su más simple farmacocinética mejor dicho, y a la menor tasa de disfunción renal que induce comparado con la polimixina E. Solamente por la mayor concentración que alcanza a nivel del riñón, de la orina, restringe el empleo de la polimixina E o colistina para los pacientes con infecciones urinarias, y en el resto de las infecciones
recomiendan el empleo de polimixina B. Como les digo, desde mi punto de vista es demasiado tajante esta recomendación, puesto que hay mucha más experiencia con polimixina E. Es verdad que, como digo, algunos estudios apuntan, y en eso coinciden, en la menor disfunción renal que se asocia al empleo de la polimixina B, y por tanto sería en este caso necesario tener más datos de series amplias para confirmar los aspectos de curación clínica, de toxicidad a otros niveles, etcétera, etcétera. En cualquier caso, creo que es una opción terapéutica que si se está disponible, obviamente se puede emplear, y sobre todo, pues teniendo en cuenta que, como digo, tiene un menor número o tasa de eventos adversos. Pero, como les digo, no la he empleado personalmente, y todas las veces que he tratado a pacientes lo he hecho con tanto a nivel de fármaco por vía intravenosa como por vía nebulizada, lo he hecho con polimixina E o colistina. Muchísimas gracias. Sí, doctor Farina. No, un poco remarcar lo mismo, ¿no? O sea, como resumen, desde el marco teórico, la polimixina B actuaría sobre los mismos microorganismos que el colistín, pero con menos experiencia clínica y sin llegada a orina, con lo cual no se recomienda, aunque hay algunos trabajos con infecciones urinarias, no se recomienda en ese foco, ¿sí? Y poca experiencia clínica sería otro ítem siempre a recordar también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a Wendy de El Salvador por su pregunta. Aprovecho para darle la bienvenida a los cursantes que se han ido sumando a esta transmisión. Veo que está en línea María Isabel Santana, que tuvo una activa participación en el conversatorio que realizamos. Tenemos acá otra pregunta que fue formulada por Alex Babilonia de Colombia. ¿Cómo manejamos una panresistencia, ya sea de Pseudomonas o Acinetobacter baumannii, en una neuroinfección postquirúrgica? Y otra pregunta, si decidimos tratamiento intratecal, ¿qué dosis? Bien, esto se tocó bastante en el foro, hubo varias preguntas, justo surgieron por la simulación clínica. La simulación clínica incluía una ventriculitis postquirúrgica por Acinetobacter y alguna recomendación de cómo abordarla. La realidad es que en Argentina nuestro clon, y en la mayoría de los países de Sudamérica, el clon de Acinetobacter que tenemos tiene más del 90% de resistencia a carbapenem, y a el resto de los beta-lactámicos solo nos quedan opciones como colistin, aminoglucósidos, digeciclina, algunos sulbactam, que justamente no penetra la barrera hematoencefálica, y ese es el problema con el colistin, ¿no? Como fármaco de último recurso, en el Acinetobacter, en otros focos, en el sistema nervioso central la penetración es muy baja, y optamos por tratamiento sistémico más intratecal. Esto es a nivel personal. Justamente sacamos las recomendaciones argentinas que están por publicar de meningitis postquirúrgica, que va a hablar un poco también del tema sobre el tratamiento intratecal, que está interesante, lo hemos usado bastante. La dosis de 10 miligramos día. También expliqué en el foro cómo diluirlo, cómo recomiendo diluirlo y cómo recomiendo administrarlo. Y se vienen nuevas opciones también, ¿no? Hay una droga promisoria que es el cefiderocol, una nueva cefalosporina con un mecanismo interesante de acción que se activa para Acinetobacter, que también habrá que evaluar su penetración al sistema nervioso central. No sé si tenés este dato vos, José, de algún lado. Yo no lo he leído sobre la penetración del cefiderocol al sistema nervioso, que podrá ser una opción a futuro. Pero el manejo en concreto, eso. En concreto, sistémico intratecal, habitualmente con colistin. Sin duda que si es sensible a algún betalactámico, usar el betalactámico, pero no tenemos esa suerte, ¿no? Sí, poco que añadir, ¿no? En estos casos hay que utilizar tratamientos por vía sistémica dependiendo del antibiograma, y lógicamente en estas infecciones del sistema nervioso central por multiresistente, emplear la vía intratecal suele ser lo habitual, generalmente con colistina, también con aminoglucósidos, que también podemos emplear por vía intratecal,
y, lógicamente, buscando las mejores opciones terapéuticas según el antibiograma. Bueno, muchísimas gracias. Acá veo una pregunta que ha sido formulada por Rita Feble en relación a la simulación que tenemos en el módulo abierto sobre antibioticoterapia, que queda un poco entrecortada, no sé si pueden verla. Sí, en realidad es de la simulación anterior. Es sobre el retraso de intubar y ventilar al paciente en la simulación anterior, que sí, lo recuerdo que lo charlamos un poco también en el conversatorio anterior. No sé, Bernardo, me parece que podés ampliar ahí tranquilo. Sí, tiene que ver con esto y bueno, en realidad cuando uno elige la opción, lo que yo propongo como justificativo, que todavía no estaba finalizada es difícil a veces establecer una temporalidad en la reanimación inicial, pero no estaba finalizada la reanimación hemodinámica. Y cuando uno pone a un paciente en ventilación mecánica por interacción cardiopulmonar, porque suceden muchísimas cosas que tienen que ver con esto, puede agravar la situación hemodinámica si el paciente persiste hipovolémico. Así que la idea era tratar de resolver la cuestión hemodinámica con fluidos, recuperar rápidamente la presión arterial y con esto mejorar la perfusión periférica, y de persistir en esa situación algún problema en particular o progresión del lactato o que el paciente comience con signos de distrés respiratorio o empeore la oxigenación en contexto de los fluidos, ahí sería el punto en donde uno decidiría eventualmente la ventilación mecánica. No hay un momento justo ni una regla para establecer esto, pero bueno, el porqué de no utilizar la ventilación mecánica en el momento que está planteado en la simulación es porque no estaba terminada la reanimación hemodinámica del paciente y no tenía ningún criterio urgente de ir al respirador mecánico. Tiene que ver con esto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Latancio. Y seguimos con otra pregunta, en este caso Arnaldo Vera. Les consulta, en una sepsis a punto de partida abdominal ginecológico, ¿cuál sería el esquema antibiótico empírico recomendado? Le voy a dar lugar a José también, pero bueno, hago un poco la introducción. Arnaldo, sin duda que primero, ¿qué foco ginecológico también? No es lo mismo una EPI que un aborto séptico, por ejemplo, ¿no? O sea, también va a tener que ver qué tipo de patología o qué tipo de fisiopatogenia sería el foco ginecológico. No hay duda que incluso esquemas viejos siguen siendo adecuados en los focos ginecológicos actuales, como el uso de ampicilina para cubrir enterococo, el uso de aminoglucósidos para cubrir bacilos negativos, o ceftriaxona, que no es que nos guste para tratamientos empíricos para todos los pacientes, pero quizás sea un foco cuando hay un MONDOR, por ejemplo, con insuficiencia renal, no usar el aminoglucósido y usar una cefalosporina de tercera, y pensar si vamos a utilizar el agregado de doxiciclina o no en el caso de una EPI. Digamos, la variación del esquema va a tener que ver sin duda con la fisiopatogenia, y tampoco quiero meterme en la realidad de cada sitio geográfico, ¿no? De cada lugar que puede tener alguna variación. La verdad que dentro de nuestra terapia intensiva, hoy, si ingresa una mujer con una EPI o un aborto séptico en forma grave, una paciente que esté grave, no estoy hablando de una paciente estable, una paciente grave, vamos a tener en cuenta probablemente la inclusión directamente de piperacilina tazobactam, cubriendo bacilos negativos, anaerobios, y el agregado de doxiciclina si fuera una EPI. Estoy hablando de una paciente que esté realmente grave, pero también esquemas con ampicilina y aminoglucósidos más antianaerobios puede ser adecuado. ¿José? Sí, completamente de acuerdo. En el tema que tú has mencionado de una infección de origen ginecológico que ingresa en UCI, pues tratamiento de amplio espectro para cubrir sin duda bacilos gram negativos, anaerobios, que puede ser por combinación de cefpotasina, ceftriaxona o metronidazol, o bien si piensas por antecedente epidemiológico o que puede haber pues ya gérmenes multiresistentes, pues esta combinación puede sustituirse por piperacilina tazobactam, incluso con meropenem, y en estos casos siempre, evidentemente, como digo, en las situaciones que ingresan en UCI siempre se añade doxiciclina. Eso creo que en nuestra práctica clínica no lo podemos olvidar, el empleo de doxiciclina por vía
intravenosos 100 miligramos cada 12 horas. Gracias a ustedes. Acá tenemos al doctor Alberto Cremona en línea. Me imagino que esté ajustando algunos detalles de su conexión para que se le pueda escuchar. En breve ya podrá sumarse al intercambio. En este caso, Cecilia Quiroga y otras preguntas, nos alegra que se vayan animando a plantear sus interrogantes en el foro, en el chat habilitado. Cecilia Quiroga dice, pero con toda reanimación, más allá de la perfusión periférica, ¿el ABC es el mismo? Es la continuación un poco de la pregunta anterior, ¿no, Bernardo? Sí. En el shock séptico, en realidad, uno no utiliza el ABC, a pesar de que lo ve y lo evalúa en cada paciente en particular. Nada, este paciente de la simulación estaba respirando por sus propios medios, no estaba hipoxémico, tenía algo de deterioro del sensor y un Glasgow de 14 en 15, pero protegía la vía aérea. No tenía ningún sentido utilizar la ventilación mecánica en ese momento y sí de continuar con la reanimación de la hemodinamia en líneas generales. No sé si se llega a responder la pregunta de esta manera, pero bueno, el ABC está implícito en la evaluación inicial de todo paciente en shock seguramente, pero no forma parte de un esquema o de un algoritmo en particular de reanimación del shock séptico, a pesar de que uno lo tiene en cuenta o lo tiene en la cabeza siempre. Bueno, muchas gracias, doctor Latancio. Acá Cecilia le agradece. Doctor Cremona, ¿le podemos ver? ¿Usted nos escucha? Activa el Sí. micrófono. Activa el micrófono, doctor Cremona. Bueno, yo les voy dejando por acá, si les parece, en lo que el doctor Cremona activa su micrófono. Acá una Ahí pregunta está. que le... Hola. Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, alto y claro. Muy buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar con el doctor Latancio, el doctor Garnacho y con Javier Farina y con vos, Lea. Así que, bueno, recién me incorporo, pues estuve con problemas de comunicación, pero ya estoy en condiciones de estar en el foro. Bueno, tenemos varias preguntas que se han ido formulando. Les comentaba acá Arnaldo Vera, plantea en una sepsis a punto de partida pulmonar donde se sospecha infección por Staphylococcus aureus, considerando la mala penetración pulmonar de la vancomicina, ¿qué antibiótico sería el recomendado? Alberto, ya que llegaste, te damos lugar. Bueno, sí, en definitiva, las infecciones respiratorias de la comunidad por Staphylococcus aureus, realmente nosotros vemos muy pocas. Lo que vemos, y en menor medida, son las infecciones nosocomiales por Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? En un sitio que nosotros usamos de primera línea es la vancomicina. Vancomicina, obviamente, a dosis de carga y dosis de mantenimiento, infusión continua, pero es lo que usamos como alternativa, y no conozco trabajos que haya estudios de superioridad a otras drogas como el Linezolid. Si bien el Linezolid penetra mejor en pulmón, tiene una penetración muy buena, pero no hay trabajos comparativos que hayan demostrado disminuir la mortalidad. Y obviamente que otra cestarolina es otra alternativa al tener en cuenta. Obviamente que la daptomicina hoy no tiene una indicación clara, ya que se inhibe con el sulfatase, lo cual quedarían esas tres drogas para uso. Sí. Ahí parece que se le congeló la imagen. Sí, doctor Farina. Agrego justo que aparte se quedó congelada la imagen de Alberto, pero sí, sin duda, Linezolid versus vancomicina, hay algunos trabajos, uno randomizado que fue un emblema, que a partir de ahí salió mucho la recomendación de usar Linezolid en vez de vancomicina, pero más del 50% de los pacientes tenían una SIM a vancomicina mayor a 2,
lo cual no es una realidad nuestra para nada, estamos lejos de eso. Nosotros tenemos Staphylococcus aureus con SIM mucho más baja a vancomicina, con lo cual no es traspolable esos resultados a nuestro medio. Sin duda que si tiene SIM de 2, la elección tiene que ser de otro antibiótico si tengo disponible. La ceftarolina parece promisorio, no hay datos, no hay muchos datos en neumonías por Staphylococcus METI-R, incluso el trabajo que aprueba ceftarolina en neumonía excluía a los pacientes con neumonía por Staphylococcus aureus METI-R. Y hay otra alternativa que sí a mí me parece muy interesante siempre que lo aclaré en el foro, cuando hay clearance de la bacteremia, cuando uno controla al paciente inicialmente, que es el trimetoprima sulfa, ¿sí? La trimetoprima sulfametoxazol tiene una muy buena penetrancia en pulmón y la verdad que fuera de la bacteremia es una opción interesante para continuar el tratamiento, incluso con menos costos que otros antimicrobianos. Bueno, muchas gracias al doctor Farina y esperamos que el doctor Cremona pueda volver a la transmisión. Agrego porque justo pregunta acá Guillermo Falconi sobre el Tedisolid. No sé, José, si tenés experiencia con Tedisolid, acá en Argentina no lo tenemos disponible. No, bueno, yo ratifico lo que tú has comentado, ¿no? En general, en cuanto a la aproximación. Este ha sido un tema muy debatido en los últimos años y en que es cierto que el linezolid penetra mucho mejor que vancomicina a nivel pulmonar. No hay estudios que hayan demostrado impacto en la mortalidad. Sí en curación clínica, pero no en mortalidad. Y evidentemente depende de la MIC o de la CIM que tenga Staphylococcus aureus a vancomicina y, por supuesto, siempre optimizando la dosis y monitorizando los niveles de vancomicina. Hoy en día creo que ambas drogas tienen el mismo nivel de evidencia y se pueden utilizar una u otra. Ceftarolina puede ser una opción, pero no hay estudios y no tiene indicación para el empleo en neumonía. Y en cualquier caso, si se emplease, habría que emplearlo a dosis superiores de 600 miligramos cada 8 horas y no cada 12 horas, como se emplea en las indicaciones que tiene. Tedisolid tampoco tengo experiencia. La aprobación que tiene es infecciones de piel y partes blandas y sería una opción a emplear, pero tampoco hay estudios y que yo conozca, no hay ningún ensayo clínico que yo sepa que se esté realizando, con lo cual creo que en este sentido nos vamos a quedar un poquito pues falto de esta información, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Acá les iba a comentar otra pregunta que esta vez plantea Daniel Pacheco. Les da las buenas tardes y tiene que ver su pregunta con el tratamiento antifúngico. Frente a endocarditis con hemocultivo positivo para Candida parapsilosis, ¿es mejor el tratamiento empírico solo con Anfoveo combinado? Bien, linda pregunta. A ver, primero una introducción de la pregunta es que hoy el tratamiento de elección para una candidemia y para una endocarditis por cándida son las equinocandinas, con la particularidad de que Candida parapsilosis justamente tiene SIM más elevada a equinocandinas, ¿sí? Justamente es una de las cándidas que tiene SIM más elevada. Esto parece no haber tenido repercusión clínica, ¿sí? Hay varios trabajos de Colombo, un brasilero, justamente estudiando esta situación y parece que esta SIM más elevada no se ha correlacionado con mala evolución clínica del uso de equinocandinas. Si es una respuesta personal, sigo eligiendo equinocandinas a pesar de que parapsilosis sea el aislamiento e incluso en endocarditis, y es interesante la discusión de tratamientos combinados en esta instancia, aunque no hay que dejar de olvidarse que la endocarditis fúngica es quirúrgica, ¿sí? Y ahí el buen cirujano va a ser el que nos ayude a después colaborar con el tratamiento médico y antifúngico importante. José también puede agregar acá seguramente. Sí, bueno, pues que si partimos de tratamiento empírico de un paciente con una candidemia sin conocer todavía la especie, en un paciente lógicamente con criterios de gravedad, paciente de UCI, emplearíamos empíricamente una equinocandina. En principio es la recomendación aceptada hoy en día. La cuestión viene, y lo ha explicado muy bien Javier, cuando nos identifica que es una cándida parapsilosis en la que hay ciertas dudas de si al tener MIC más elevada, la equinocandina van a ser
útiles en este tipo de infecciones. Estoy hablando de la candidemia y, por supuesto, sería un capítulo aparte, que lo he mencionado en un par de ocasiones, que fuera una endocarditis. Evidentemente tendría un manejo distinto. Como digo, si después nos confirma que es una cándida parapsilosis, no tenemos que tener miedo, creo yo, al planteamiento de que hemos empleado una candida, porque hay varios estudios. Uno de ellos es de un estudio multicéntrico español publicado en Clinical Infectious Disease, en que se demuestra que aquellos pacientes que han recibido tratamiento con candida para una cándida parapsilosis no hay mayor mortalidad que los que han recibido otro tipo de tratamiento. En mi práctica clínica, cuando identifico o cuando me identifica el microbiólogo que es una cándida parapsilosis, lo que suelo hacer habitualmente es modificar el tratamiento. Siempre que puedo, inicio con una candida en cualquier candidemia y después, pues siempre que puedo, si la especie lógicamente es susceptible y especialmente más seguro si ya tengo un hemocultivo negativo, pues para completar los 14 días estos de tratamiento desde hemocultivo negativo, pues cambio a fluconazol. En este caso, todavía con más razón, cambio a fluconazol y si podría ser una opción, si tengo una candidemia por cándida parapsilosis y el paciente no va bien y todavía, pues digamos en este caso no me sentiría muy seguro utilizando fluconazol, podría emplear anfotericina B liposomal y no continuar, en este caso, de una candidemia por cándida parapsilosis con el empleo de una candida por las razones que antes se han comentado. Muchísimas gracias a todos. Acá hay un largo comentario que, más allá de preguntas, los cursantes en línea se han animado a realizar también sus comentarios. ¿Sí? No, ahí comento, quería agradecer a Miguel por el comentario, justamente estabas hablando de eso, de que sin duda hay que conocer, creo que hemos repetido Alberto y yo en las charlas de este módulo y en los foros o conversatorios también, José o Bernardo, el tema de conocer nuestra epidemiología, ¿no? Cuando hablamos de tratamientos empíricos, y no solo la epidemiología nacional, sino la epidemiología de cada centro, de cada terapia, de cada institución, conocer lo que tenemos en los últimos 6 meses, en el último año, saber consensuar con el infectólogo, el intensivista, el microbiólogo y el farmacéutico los esquemas a utilizar y la forma de utilizarlo. La verdad que sí, eso no tenemos duda y lo remarcamos mucho de conocer la epidemiología local y agradezco el comentario. Muy bien, acá nos va quedando una pregunta antes de entrar a las últimas que se han ido posteando, de Luis desde Perú. Les había preguntado en la antesala de este conversatorio, ¿colistina sola o en combinación? ¿Cuál es su recomendación? José, porque Alberto se quedó de vuelta ahí. Bueno, pues lógicamente primero habría que conocer para qué infección vamos a tratar. Yo creo que siempre tenemos un poco la idea de que colistina es Acinetobacter y en muchas ocasiones es, pero también se emplean pues para infecciones por pseudomonas y para infecciones por enterobacteria productor por Carbapenemasa. En este caso, si es una infección, una bacteriemia, una infección grave, especialmente, como digo siempre, paciente de UCI, por una enterobacteria productora de Carbapenemasa, en este caso siempre parece lo más adecuado emplear tratamiento combinado, especialmente cuando se utilizan pues fármacos como colistina, que habría que asociar con aminoglucósido, con meropen en alta dosis en proporción extendida, con tigecyclina y en este caso no utilizar monoterapia. En el tema de Acinetobacter, pues quizás puede ser un poco distinto. Cuando ponemos tratamiento, pues, por ejemplo, para la neumonía, habitualmente no ponemos tratamiento para una infección por Acinetobacter o para Pseudomonas, puesto que todavía no tenemos el resultado del cultivo, ponemos un tratamiento empírico. En este caso, siempre utilizamos tratamientos combinados, que pueden ir colimicina o colistina, dependiendo de la ecología, como antes comentaba Javier, de la unidad, de datos si tenemos un brote en ese momento, de si el paciente está colonizado por Acinetobacter, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya tenemos el paciente diagnosticado, la infección, la CMI de Acinetobacter, personalmente pienso que colimicina o colistina puede ser un tratamiento utilizado en monoterapia, especialmente
cuando la CMI de esta Acinetobacter es una CMI baja. No lo recomendaría cuando tenemos CMI ya pues no bajas, no en el límite de, ya más cercana al límite de la susceptibilidad. Estoy hablando pues CMI siempre por encima de 1, de 1,5, 2. En este caso, para una infección, tanto sea bacteriémica como tratamiento combinado, que puede ser también la combinación de la colistina por vía intravenosa más la colistina por vía nebulizada en el caso de una neumonía, o emplear otro antibiótico por vía nebulizada, como puede ser un aminoglucósido, o bien una combinación de dos antibióticos por vía sistémica si hay algún otro antibiótico que sea sensible, además de la colistina, siempre intentando evitar la combinación por vía sistémica de colistina más un aminoglucósido, porque en este caso la tasa de fracaso renal se eleva mucho. Pero sí puede ser una opción, pues difeciclina a dosis alta, aunque sea una neumonía de 100 miligramos cada 12 horas, más colistina por vía intravenosa, por ejemplo, podría ser una opción para una neumonía grave por Acinetobacter sensible a estos dos fármacos. Y a esto, y ya dependiendo dentro del contexto clínico, de la existencia de alteraciones de estructura en el pulmón que nos hagan pensar que va a llegar más los antibióticos por vía intravenosa. En estos casos, como digo, además de esto se puede añadir la nebulización con colistina. Muchas gracias, Bien. doctor Garnacho. Sí, ¿algo que añadir, doctor Farina? Sí, en realidad, contestando un poco a Pablo, que ahí expone una situación clínica y puede tener alguna asociación con lo que está contestando José. Acá Pablo habla de qué pasa si posterior a tratar durante 7 días una neumonía por Acinetobacter sigue apareciendo en los cultivos de secreción bronquial, ¿no? ¿Con qué se trata? La verdad que no consideramos que haya que tomar una muestra de control para evaluar la respuesta microbiológica en una neumonía, sí evaluar respuesta clínica. Con 7, 8 días de tratamiento, desde los trabajos de Schaster a los trabajos actuales, incluso las guías actuales, 7, 8 días de tratamiento para una neumonía, o sea, la ventilación mecánica, estaríamos en condiciones con una buena evolución clínica de decir que no requiere más tratamiento antibiótico el paciente y que si requiere más es por alguna complicación y no es por la neumonía en sí. No recomiendo para nada tomar cultivos de control. Esto incluso llevó a una confusión en ese mismo trabajo de Schaster del 2003, de que se tomaron cultivos de control, la pseudomonas seguía apareciendo y salió la recomendación de tratar 14 días la neumonía por bacilos no fermentadores. Bueno, esto después se echaron un poco para atrás, ya que en realidad es colonización y no es infección, ¿sí? Así que recomiendo tratar 7, 8 días la neumonía y basarse en la evolución clínica y en algunos biomarcadores, no solo hablar de procalcitonina, sino hablar también de glóbulos blancos o biomarcadores de laboratorio fuera de la evolución clínica, ¿no? Eso agregando un poco a lo que dijo José. Y yo quiero molestar un poco a Bernardo, y bueno, a José incluirlo también en esta parte de la charla, que es, ¿qué opinión tienen ustedes de el bundle de usar antibiótico terapia en la primera hora y cómo lo trasladan a su práctica diaria en la terapia intensiva, este concepto de pongámosle antibiótico en la primera hora a todo paciente con sospecha de sepsis? ¿Algún breve comentario al respecto? Bueno, no sé si José querés comenzar. Yo, en líneas generales, nosotros en nuestras instituciones contamos con un protocolo de hora de oro en donde tratamos de reconocer rápidamente en la guardia médica, nosotros estamos en la unidad de cuidados críticos, qué paciente infectado puede tener mala evolución. Y dentro de esta aproximación inicial, bueno, consideramos el Quick SOFA, que esto se hace rápidamente en la guardia de emergencias, y también los trastornos de la perfusión periférica, los trastornos de piel, que son los trastornos clínicos que por ahí se ven en la etapa inicial sin necesidad de tener un laboratorio. Esto gatilla la rápida toma de un laboratorio de muestras y el inicio rápido de antibióticos. Muchas veces la primera dosis la reciben los pacientes en la guardia de emergencia. Te diría que la gran mayoría de las veces lo que tratamos de hacer nosotros es que si el paciente se descarta la infección y la causa de ello es otra, y esto creo que lo han hablado en el transcurso de las charlas, tratamos de no seguir con el tratamiento antibiótico. Eso nos ha pasado con pacientes que vienen con esas características y un edema agudo de pulmón, por ejemplo,
la especificidad de los trastornos de la perfusión y del quick-sofa en cierto punto pueden hacer que falle en la detección de pacientes con sepsis. Entonces, tratamos de escalar o de suspender antibióticos si no es necesario. Pero el paciente lo recibe rápidamente y en la guardia. Esto lo hemos logrado gracias al entrenamiento y a esto del protocolo de hora de oro para la sepsis que estamos utilizando actualmente en nuestras instituciones. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Evidentemente es un reto, casi diría yo que diario que nos enfrentamos cuando se nos avisa porque un paciente puede tener un cuadro de sepsis o de shock séptico y evidentemente en esta primera hora tenemos que hacer muchas cosas y entre ellas administrar antibióticos. Evidentemente nos falta tiempo y podemos no tener todos los datos y en alguna ocasión podemos administrar una o dos dosis de antibióticos a pacientes que después, como decía Bernardo, se confirme que no tienen un proceso infeccioso. Yo personalmente pienso que poniendo en una balanza los beneficios de iniciar tratamiento antibiótico precoz en un paciente con sepsis o shock séptico, mucho mayor este beneficio que el posible evento o posible aspectos negativos que pueda acarrear el utilizar 2, 3 dosis de antibiótico que después se confirme que no es una infección y se suspendan, ¿no? Yo creo que esto es clave y evidentemente después no hay que tener miedo a suspender estos antibióticos y no hay que dudarlo y obviamente esto seguro que lleva a salvar muchas vidas en aquellos pacientes que tengan una infección grave. Otro aspecto distinto sería qué antibiótico utilizar, porque todo esto hay que decirlo muy rápidamente y como bien todos sabéis, pues hay que hacer en poco tiempo este análisis de cuáles son los factores de riesgo, de qué antibióticos ha tenido previamente, cuál es el foco de la infección, que a veces está claro y otras veces no, y en base a todo ello elegir el antibiótico que queremos utilizar y que a lo mejor en las próximas horas también hay que modificarlo porque tenemos algún otro dato o resultado que nos apunten a que debemos de modificar la pauta inicial. Bien, bien. Sin duda que adhiero en todo. Yo sí quiero comentar algo, pues siempre con este tema es la charla de todos los días con los intensivistas o los emergentólogos de los centros donde trabajo, que es transmitirles un poco que fiebre no es sepsis, ¿no? O sea, eso que parece a veces, el concepto que parece tan pavo cuando lo charlamos acá fuera de contexto, en lo asistencial del día a día, a veces parece que el paciente tuvo 38 de temperatura, hay que correr a ponerles piperacina, tazobactam, vancomicina, ¿no? Esto lo quise aclarar en la charla del módulo anterior, la de stewardship en la terapia intensiva, y bueno, me parece fundamental, ¿no? Una cosa es el paciente chocado, una cosa el paciente con fallo de órgano, donde los tiempos son muy importantes, y otra cosa el paciente que tengo sospecha de que le está pasando algo, pero tengo tiempo de estudiarlo y tomar mejores decisiones, también me parece fundamental. Completamente de acuerdo. De hecho, en el Quick-SOFA, como herramienta para identificar los pacientes que tienen riesgo de fallecer, no está la fiebre. O sea que y al revés también te lo puedo decir para complicar más la cosa. La ausencia de fiebre no quiere decir que no pueda tener una infección, sino todo lo contrario. Y especialmente cuando lo que tiene es hipotermia, todos sabemos que el pronóstico es incluso peor, ¿no? Bien. Bien. Agrego una pregunta de Guillermo Falconi, que dice que en Ecuador el costo de las equinocandinas de menos a más, esto es casi igual en Argentina, agrego, es de menos a más es anídula fungina, mica fungina y caspofungina, si se justifica el uso de alguna de ellas sobre la otra. ¿José? Bueno, pues creo que no. Creo que las tres tienen el mismo espectro, hay algunas diferencias entre ellas, pero son diferencias sutiles de emplear o no dosis de carga, del ajuste o no que haya que hacer dependiendo del peso, etcétera, etcétera. Pero son las tres, como dice las guías de la ISA, intercambiables. Desde el punto de vista empírico, creo que utilizar la que sea más barata, pues me parece la aproximación más razonable.
Después del tratamiento dirigido es excepcional que encontremos una cándida que sea resistente a una y susceptible a otro. Esto es muy, muy, muy infrecuente. Si eso ocurriera, pues evidentemente ahí ya sí tendríamos que emplear la que fuera sensible. Pero, como digo, desde un punto de vista de tratamiento empírico y después para el tratamiento dirigido, cuando es susceptible a las 3 equinocandinas, podemos emplear cualquiera de las 3 y obviamente el precio, es un factor esencial. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ninguna diferencia en eficacia. Sí, si tengo la posibilidad de elegir, que aparte, por lo general, no la tenemos mucho, ¿no? Suele ser que en cada centro hay alguna u otra equinocandina, al menos eso nos pasa a nosotros, pero si está la posibilidad de elegir, lo único que considero es que ante pacientes trasplantados hepáticos o pacientes con algún tipo de disfunción hepática, evitar la caspofungina si tengo posibilidad de elegir, ya que es la que más pasa por el citocromo, ¿no? Pero después lo demás, ningún otro comentario más que lo que dijo José. Bueno, por acá Sergio Castro, hay otros cursantes que han hecho más preguntas, pero vamos a darle también oportunidad a aquellos que les realiza por primera vez. Sergio Castro, desde Ecuador, lo saluda. Consulta una población especial como neutropénicos febriles en shock séptico. ¿Por cuánto tiempo se daría esquema antibiótico con buena evolución, sin rescate microbiológico? Y más aún si este continúa con recuentos de neutrófilos bajos y con mala evolución clínica. Bueno, hay una trampa en la pregunta que pone que el paciente está en shock séptico, ¿no? O sea, sin duda que si está en shock séptico, sin aislamiento microbiológico, estaré tratando algún foco en particular. Pero bueno, vamos a considerar que en realidad es un neutropénico febril con sospecha de sepsis, en la cual yo le realicé cultivos y le inicié antimicrobianos en forma empírica. Durante mucho tiempo, al margen del paciente estar afebril, se aconsejaba continuar el esquema hasta que recupere neutrófilos a más de 500. Esta recomendación ya ha salido de línea, no se tiene más en cuenta la recuperación de los neutrófilos para la suspensión del esquema antibiótico y sí la buena evolución clínica y el no aislamiento microbiológico. La verdad que si a un neutropénico febril se realizaron cultivos y se buscó foco en forma exhaustiva con imágenes y con examen físico, además de los cultivos, y el paciente deja de tener fiebre, luego de 48 horas se puede suspender el tratamiento antibiótico sin importar el recuento de glóbulos blancos que tenga en ese momento. Esto es algo bastante nuevo, diría, en cuanto a cambio en las guías y en las recomendaciones. Antes se aconsejaba esperar la recuperación de los glóbulos blancos. Gracias, doctor Farina. ¿Algo que agregar al resto de equipo? No, yo creo que coincido con lo que ha comentado Javier. Sí, yo no sé si me escuchan. Hola, hola. ¿Sí? Sí, le escuchamos. Sí, sí, está bien. Yo coincido plenamente con Javier. Hay que diferenciar dos tipos de neutropénico. El neutropénico de tumores sólidos, en el cual la recuperación es rápida y la probabilidad de resolución del cuadro de neutropenia y foco infeccioso es más probable. En cambio, los de neutropenia más prolongada, se da la situación que plantea Javier, que son los pacientes más oncohematológicos, en el cual la neutropenia es más prolongada y uno tiene que tomar esas decisiones que ante la buena evolución, falta de foco, falta de microbiología, uno puede suspender el tratamiento antibiótico en un tiempo prudencial de 5 días, 7 días de paciente estable clínicamente, lo cual es lo que tratamos de hacer, aunque con algún temor, pero es lo que en general tratamos de realizar en este grupo de pacientes. Gracias, doctor Cremona. Doctor Garnacho, ¿usted también quería aportar algo? Sí, yo quería un poquito también poner un poquito en una situación distinta, ¿no?, a la que han comentado previamente. Cuando tratamos una infección y ya hemos documentado la infección en un paciente neutropénico, pues puede ser una neumonía neumocócica que venga de la calle, una neumonía por legionela. Pues sí es verdad que solemos, digamos, prolongar un poquito más el tratamiento que en un paciente no neutropénico, lo cual no significa que tengamos que esperar a que desaparezca la neutropenia, pero en este caso pues solemos más
prolongar el tratamiento antibiótico posiblemente allá a las 2 semanas, incluso a las 3 semanas, por ejemplo, en el caso de la neumonía por legionela que recientemente tuvimos, y pues no lo suspendemos como solemos hacer en otro tipo de pacientes. ¿Perdón? Con foco infeccioso documentado sería eso. Claro, estoy hablando, por ejemplo, de la neumonía neumocócica bacteriémica, que posiblemente tratamos 7 y 10 días en el paciente no neutropénico, y en este caso del paciente neutropénico, pues solemos llegar a las 2 semanas, ¿no? Lo mismo cuando tenemos una neumonía por pseudomonas, pues solemos apurar más las 2 semanas de tratamiento que si el paciente no es neutropénico. ¿Hay alguna situación particular? Por ejemplo, en el que sí parece que es razonable prolongar más el tratamiento, como es el caso de la aspergilosis pulmonar, y en este caso del paciente neutropénico sí posiblemente tenemos que prolongar, incluso las guías siguen diciendo hasta la recuperación de la neutropenia. Pero en general y en otro tipo de infecciones, por supuesto, no tenemos que esperar a la recuperación de la neutropenia, pero sí, y no estoy hablando de la neutropenia febril sin foco, que es sin repercusión clínica, sino en aquella infección grave documentada con germen que ha cursado con un cuadro de shock séptico de disfunción multiorgánica. Sí es cierto que solemos, digamos, apurar un poquito más los tratamientos antibióticos en este tipo de pacientes oncohematológicos con neutropenia. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Sí, doctor Farina, adelante. Hay dos preguntas similares no, pero respecto a vancomicina que le quería hacer a Alberto. Una de Arnaldo que dice cómo dosificar la vancomicina, o sea, dosis de carga y cuándo las próximas dosis de mantenimiento. Y la otra que está asociada a esa la hace Juan Manuel Pina, que pregunta si en las embarazadas la vancocinemia puede variar. Bueno, sí, el tema del uso de la vancomicina en los pacientes críticos, estamos hablando siempre de los pacientes críticos con infecciones severas, ¿no? En definitiva, la dosis de carga son 25, 30 miligramos kilo, peso kilo es peso actual, ¿no? Hay que medirlo peso actual al paciente, y el comienzo de la dosis subsiguiente depende. Si uno decide dosis continua, uno debería empezar inmediatamente después de la infusión de carga, debería empezar la infusión continua. Y en los casos intermitentes debería empezar a las 8 o 12 horas, depende de las dosis totales. Las dosis de carga en promedio es una cantidad aproximada de 3 gramos límite, y las dosis de mantenimiento dependerá de los valores de vancocinemia dosados. Una pregunta interesante es cuándo dosar en los pacientes con infusión intermitente. Es a las 4 vidas medias, que es más o menos en promedio 30 minutos antes de la cuarta dosis. Y en las infusiones continuas sería a partir de las 8 horas donde se estabiliza la concentración en sangre. Con respecto a las embarazadas, bueno, las embarazadas tienen un volumen de distribución mayor, lo cual, al ser un antibiótico hidrofílico, se diluiría más, lo cual requeriría mayor dosis. De todas maneras, para evitar la nefrotoxicidad, uno debería en este grupo de pacientes tener mayor dosaje de la vancocinemia para evitar la nefrotoxicidad de la vancomicina y dar dosis adecuada en este grupo de pacientes. Por eso, en definitiva, las embarazadas, uno, al tener mayor volumen de distribución, requeriría mayor dosis. Sí, sobre la vancocinemia en embarazo, es una de las poblaciones donde es interesante descartar riñón hiperfiltrante también, en el embarazo. Así que también a considerar eso, que la paciente no tenga un clearance mayor a 130 y eso pueda significar en vancocinemias más bajas. Bien, después hay otra pregunta de Pablo Villegas Cruz, que habla sobre el uso de quimioprofilaxis con cefuroxima perintubación, ¿sí? ¿Cuál es su opinión al respecto del uso de cefuroxima como profilaxis en la intubación para prevenir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica? José, Alberto.
Incluso Bernardo también tuvo experiencia. Yo no la uso. No lo utilizamos. No, No lo utilizamos. tiene sentido en aquellos pacientes en que hay una No, pérdida. nosotros tampoco la utilizamos, no encontré ninguna bibliografía importante que justifique su uso como profilaxis previo a la intubación. Yo me acuerdo cuando vino, ahora no me acuerdo el nombre de un español, que en las guías españolas de prevención de neumonía asociada a respirador estaban como optativa la ampicilina sulbactam en los pacientes con deterioro de conciencia, pero buscamos la bibliografía y no había una bibliografía que soporte demasiado esa indicación, pero es el único momento que yo la he leído y está en las guías de prevención, en el bundle de prevención de neumonía asociada a respirador española, ¿no? Como opcional, pero no está soportado con una bibliografía clara. No sé qué opina José Garnacho. Yo no tengo el audio y no lo escucho, José Garnacho, pero me interesaría Ahora, tu opinión. justo Bueno, ahora pues, iba el doctor Garnacho a sí, hablar. Sí. es un tema que quizás ahora se habla bastante menos que hace unos años. Los estudios que hay, creo recordar que hay hasta 4 ensayos clínicos, uno de ellos español por José María Sirvent, en que hay otro también español también de Jordi Vallés, en el que se demostraba una reducción de la incidencia de neumonía, sobre todo en los pacientes que sufren deterioro del nivel de conciencia agudo por trauma u otras causas, y se emplea esta profilaxis antibiótica durante 24 horas. A pesar como digo, que hay estos datos de ensayos clínicos, no es una práctica que se haya extendido mucho. Y sí es cierto que hoy en día incluso se pone en duda si sería la cefuroxima el antibiótico a emplear, puesto que posiblemente la flora, incluso la flora de las personas que no están hospitalizadas es distinta y no estaría cubierta por la cefuroxima, ¿no? Hay otras opciones como emplear amoxicilina clavulánica, hay también quien ha propuesto levofloxacino, aunque con ellos no hay ensayos clínicos. Y como digo, se suelen utilizar, y es mi experiencia, sí más en las unidades de trauma, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido un trauma craneoencefálico y una pérdida o un coma agudo, sea por una hemorragia cerebral u otra causa, como digo, para prevenir la neumonía. Previene la neumonía precoz, no impacta en el pronóstico y, por supuesto, no previene la neumonía tardía, y hay cierta reserva, aunque sea solamente empleada durante 24 horas, a que pudiera inducir la aparición de germen multiresistentes. Bueno, Bien. gracias a todos. Acá hay una pregunta, doctor Farina, que la realiza María Isabel Santana. ¿Cuánto tiempo después del inicio del ATB es recomendable solicitar la procalcitonina u otros biomarcadores para guiar la duración de los antimicrobianos, tomando en cuenta que en su medio muchas veces no se logra tomar muestras para los cultivos o tardan mucho en llegar los resultados? Bien. Hemos dado una charla en el curso del año pasado sobre procalcitonina, la di yo incluso, y bueno, la verdad que si hay hoy por hoy todavía un lugar que ocupa la procalcitonina en el paciente séptico, justamente es guiar la duración de los tratamientos. Tiene que quedar muy claro que la procalcitonina no es igual a infección bacteriana, ni mucho menos, es un biomarcador de inflamación, como muchos otros, con una cinética muy asociada a la infección bacteriana, pero no solamente, y con una buena respuesta en curva descendente cuando el paciente responde al tratamiento antibiótico. Ayuda en el cuarto día aproximadamente a reevaluar mejor a los pacientes e interpretar mejor si el paciente que estoy tratando puede tener o no una infección bacteriana, o tenemos que ser mucho más agresivos con la búsqueda de otras entidades inflamatorias diferentes de una infección bacteriana. Y cuándo pedirlo, que es la pregunta puntual. Es importante tener el valor pico, que el valor pico de un evento lo voy a tener el día 0 y el día 1, o sea, van a estar valores del día 0 y del día 1. Nosotros no nos ha dado rédito tener valores el día 2 y 3 de un evento de procalcitonina, y a partir del cuarto día la pedimos cada 48 horas. No es para cualquier situación, no va a cambiar conductas
enormes en pacientes que yo tenga claro que le voy a usar igual el antibiótico o que tengo un diagnóstico con una duración de tratamiento acortado, donde ahí su rol es escaso. Sí me permite no iniciarle, por ejemplo, no en un paciente crítico, pero sí en un paciente de la sala o de la guardia con EPOC reagudizado, un valor negativo de procalcitonina me avala no ponerle tratamiento antibiótico a ese paciente. Esos serían varios de los escenarios, es un tema largo, pero un poco así es como la usamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo que quieren aportar los restos, los docentes en línea? Yo voy a discrepar un poquito de Javier para que haya cierto debate En también, realidad, ¿no? la procalcitonina en realidad tiene un valor predictivo negativo. En terapia intensiva, yo creo que nosotros no disponemos de la procalcitonina y experiencia práctica no tengo, pero me parece que tiene un valor predictivo negativo, pero no un valor predictivo positivo para decidir el tratamiento. Y hoy creo que con los tratamientos cortos, su utilidad es limitada en el grupo de pacientes, porque en general nosotros hacemos tratamientos de 7, 8 días para neumonía, bacteriemia, salvo el Staphylo aureus, la bacteriemia por Staphylo aureus o un poco más si es complicado, que hacemos 14 días, el resto de los tratamientos son 7 a 8 días. Acortar ese tiempo yo creo que es muy poco lo que podemos lograr con los biomarcadores que tenemos disponibles hoy en día. José. Bueno, sí, comentaba que nosotros tenemos la procalcitonina, creo que es una herramienta útil cuando tenemos un paciente que ingresa y dudamos si tiene un proceso infeccioso, ¿no? Algo que antes comentábamos y que, ¿no? Un poco la paradoja de antes decía que hay que utilizar antibióticos en la primera hora y por otro lado hay muchas veces que no sabemos si el paciente tiene infección o no. Creo que, como decía Alberto, tiene un valor predictivo negativo alto. Pero después nosotros no la solemos, y en esos casos nos sacan muchas veces de duda, después nosotros no la solemos pedir y no la pedimos para la suspensión de tratamiento antibiótico, al menos de forma rutinaria. Como yo siempre digo, si tienes claro que ha llegado ya 7 o 8 días y el paciente tienes que suspender el tratamiento antibiótico, no necesitas la confirmación de una procalcitonina. Sí es verdad que a veces tenemos dudas y en estos casos, y así siempre lo recomiendo, si tienes duda, pues evidentemente un dato más para tomar la decisión puede ser pedir la procalcitonina, pero no lo empleamos pues a partir de cierto día cada 48 horas sino simplemente cuando te planteas este dilema. Insisto, si tienes claro que el paciente ya no requiere tratamiento antibiótico por la evolución clínica, la fiebre, los datos radiológicos, etcétera, etcétera, no hace falta solicitar la procalcitonina. Y por otro lado, ojo con pedir procalcitonina para saber si el paciente necesita añadir más antibióticos, que creo que esto es un tema que también a veces surge y en este caso hay un estudio publicado en Critical Care Medicine por Jensen que medía los niveles de procalcitonina al tercer día y en aquellos que subía aumentaba el espectro y añadía más antibióticos y estos pacientes iban peor, tenían mayor disfunción multiorgánica. Por tanto, no es una herramienta útil para saber si hemos acertado en el tratamiento antibiótico empírico. Para eso necesitamos el cultivo de los antibiogramas y tenemos los datos clínicos y, por supuesto, no nos sirve para justificar subir o aumentar el espectro antibiótico, añadir más antibióticos. Bien, ya en la recta final, doctor Farina, hay unas cuantas preguntas unas planteadas por Pablo, ¿sí? Y otras nuevas que se incorporaron. Englobo un poco las preguntas que quedan y un comentario nada más para no quedar tan en discrepancia. No, coincido en todos los conceptos que dijeron tanto Alberto como José. No es que no estoy en discrepancia para nada, sí que seguir teniendo a los 4 días un valor de procalcitonina alto en un paciente que todavía no encontramos un foco claro y que tenemos dudas si su inflamación es por causa de infección bacteriana o no y la procalcitonina sigue elevada, ese día es donde me permite reestudiar al paciente, no ni escalar antibiótico, por favor, que para nada quede ese concepto, pero sí es un elemento más dentro de todo el resto del arsenal clínico y de laboratorio para reevaluar mejor al paciente, solo que coincido en lo que están diciendo. De las preguntas que quedaron pendientes, la de la vancomicina fue contestada acá. Pablo igual agrega sobre la vancomicina, Alberto, sí,
solo en infusión continua la dosis que sigue es apenas terminar la dosis de carga o en todos los antibióticos. No sé si se entiende. Sí, eso está bien aclarado en un artículo de Robert Hasson, un australiano, en el cual él recomienda, para lograr la mejor concentración lo más rápido posible, es dosis de carga y infusión continua inmediato cuando decidimos infusiones continuas, tanto en beta-lactámicos como en la vancomicina, lo cual uno recomendaría, sí, dosis de carga e infusión continua inmediatamente después de terminadas las dosis de carga. Así logramos unas concentraciones óptimas para el tratamiento antibiótico en los pacientes sépticos, que es donde está demostrado su utilidad, ¿no? Bueno, Lea, si te parece, las preguntas, quedaron algunas preguntas similares que las pueden hacer en el foro sin ningún problema. No sé, Lea, si te parece Sí, continuar con algo. ya el tiempo no da para más. Yo les agradezco a todos los cursantes que se han logrado conectar. El evento ha quedado grabado y en breve ya lo subiremos al campus. Muchas gracias a ustedes por haber podido compartir esta hora de transmisión con todos nosotros. Y no sé, estamos abriendo nuevo módulo el jueves 5 de septiembre, el último módulo, el penúltimo módulo del curso dedicado a la optimización del abordaje del paciente séptico. Así que damos por cerrado este último conversatorio en vivo. Muchísimas gracias a todos. Los dejo para el saludo final. Pues nada, saludos desde España. Ha sido un placer Saludos yo, compartir un saludo, felicitaciones por el curso, saludos al doctor Farinas, al doctor Latancio y al doctor Garnacho. Y nos vemos en el próximo congreso, ahora que empieza mañana el congreso de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en Mendoza, así que por ahí nos vemos allá. Y saludos a todos los cursantes y a Lea. Bueno, pues como decía, saludos desde España. Ha sido un placer compartir con todos ustedes y con los alumnos esta hora. Creo que las preguntas han sido muy bien formuladas, muy interesantes, muy pertinentes, y pues compartir experiencias, puntos de vista distintos o similares, pues siempre nos enriquece a todos, y el primero al que enriquece a mí. Muchas gracias y saludos para todos. Bueno, saludos a todos. Nos vemos en los próximos módulos. Bueno, de vuelta, cierro. Gracias y muy lindo el intercambio. Que siga así en el foro, que queda poco del curso. Aprovechémoslo todos. Saludos. Hasta luego y gracias a todos otra vez.